Baisha baba Aisha pina kuina Name ayuma awiruma peme pende programa Nyande programa entero vetiva mejano bajira máquina Cari adoralo hermano que era Pastor Emilio Vázquez Estaba coronel abogado departamento de Itapúa Paraguay vive Peina y epita sope y me lleva pendiente bay por un buen coibo a me epmpti abrazo rompe espalda o por un baite asiva haya hari yuma señor en mi apoca ay atorar y que fuera edición número 324 Juan capítulo 7 haya y quema verso 37 38 haya hari maesejina más 595985 162 975 ñande pumburi pope guarique y cuera jaete máquina beisha yajare y ese ha peaningo llame ana abuye entero beba o ya pues acaba beja pecha veí o una pesa imbarete ñande diego te envía pastor Sergio be ya pojare ñande cotecha anga muy y catujan weisha ya jupina YouTube por allá mombo momburi más Facebook pe YouTube ya reco Telegram pe namprena WhatsApp radio WhatsApp yo nene duro y radio pe guay yo nene duro WhatsApp a peisa a ver entero este va tapisa fuera mamaba y que tu pirmi imagina o yemitina vea co ñande yara co jueves a un mozana vía y co yo nene vía po par piete redes sociales rupi a buye que entero este a ver se agradecimientos allá vuelta vender WhatsApp entero este a ver fuerza lomita ya que se gina apecha neimante ya seguían de oración ya seguía por ayuno vigilia haya hay seina a pecha veí Perú que se miró para ver se da cami viene ofrenda a mí ya pedí cuá para morir de número fuera ya no gina antes con un hermanito mío me va a coger y yo calcular mi misma original y ya o uta algo tranquilo sí ya que hay un mijangua a ver ya un mijangua la chipa sí a pesar lo mitad y amable co tita pisaco que ve por un calle vení a ver joina a decir pare pura mí a la pina a hoy llegue esta pisaco era mamaba y yuruyo no es hina peji upumi ha oya pisero galao y cato jamás ese familia en día que servimia y cato jamás esa guatamarete ha o cote via pueda villente lo este a ver ya voy más de todo duplicado triplicable esta y tres veto me serví que fuera agradecerte y comerme bueno va digo hina a ver si pregunta 7 jefe 37 Pego, sí, exactamente. Esto es de 737-38, donde el Mesías, el último de la fiesta, el día de la fiesta. Claro, se refiere a la, estamos en la fiesta de la cabaña. A pape, último día, donde es más solemne, va a ir lo de más solemne. Porque dice que la fiesta del último día era más solemne. Resulta ser que no es la última fiesta. Aclaro eso. La última fiesta es más solemne, no es el último día, tiene que ser. Último día, no la de pregunta, porque pues ahí la Biblia. Ya es a mi 738. Bueno, Reina Valera por lo menos el último y gran día de la fiesta, no es la última fiesta. Porque la última, último y gran día de la fiesta. ¿Por qué? Porque último día de la fiesta, ¿ves? Para que ya explicamos, Green va ya pope último día de la fiesta. Entonces es importante llevar en cuenta no solamente la fiesta, porque si vos decís la última fiesta, bueno, hay por algo, está bien. Pero en cuántos días se dividía la fiesta y qué se hacía. Y iguana, entonces eres el último día, porque o duracuri 8 días. Si decía en la última fiesta, o sea, no identificamos ahí realmente más para la más para la primer día, segundo día ni va a ver allá.
Bueno, entonces estamos en en el último día de la fiesta, porque duraba 8 días. 7 días, 8 días, ya pues pedir celebración especial, oye, a la, oye, desarmar la, pawishi, yiyapola, oga, enramada, güey, fiesta en la enramada. Bueno, veango, pues repasa, llegan lo mitad. Importante, vea siempre. Em, bueno, en Levítico 23:36, ve, dura 8 días, sí. Y Oñe Purú, el 15 del mes séptimo bíblico. 15 del mes séptimo, pero el mes séptimo bíblico. Bueno, hago ti repaso y yende más porque cuando pecañice de Wigina. Apa pedía bebé ne mandu, allá explicamos a ver, oye, ya pues. Oye, oye, ilumina pa, oye, oye, me sacan pa templos, a Yeshua va a aparecer como la luz, oye, identificar como la luz. Pega tu, oye, ya pues, ritual de derramamiento de agua. Ya, oye, orar, oye, pura hey, oye, agradecer al Todopoderoso, la ire, a la mala amay, que todo mucha la cosecha. Es una fiesta de cosecha. Ya todo mucha se pone allí, años ver la cosecha, pues, y a Ponambá, Nambrena, todo y Ponambá y té. Una petición y una fiesta a la vez. Y derramamiento de agua. La isla principal. Dicho sea de paso, a investigar, anda ahí lo desperdicias y que la si no, oño me llegué, ti tubería, pues oye, hijo, a ver, ti río y ve de allá. Y la oye, oye, guatamina va a llevarlo, hoy día, ahí la y me lo están valorando, bien. Oye, opa más a esta tetame, hoy opa más a la entonces puedo pedir a ver la Yeshua, pues, y oye, ira es y pea con palabras, ya la, oye, compara un miare, se compara con el agua. Y es el cumplimiento de la profecía de esa festividad también, en parte. Bueno, la agua o simbolizar la Espíritu Santo, o simbolizar la palabra, la Torah, la enseñanza. Bueno, Yeshami, que tú ya agrega, a ver, esa campaña ahí, exactamente, en Juan 7:14 ya explicaste este acontecimiento. Bueno, así hay que a buscar Juan 7:14, pues ya explicamos, mira, Juan 7:14. Bueno, así es que ya está entendido esto. Bueno, sí, pero ahí no, venda ahí solamente dije que sí, tenés razón. Es la Torah y la simboliza la palabra agua, simboliza ahí la Torah. Pero hay que también llevar en cuenta que aparte del simbolismo del agua de la Torah, también el fuego simboliza la Torah. Bueno, ese podemos agregar acá entonces. 37:38. Bueno, la tatabe iba a simbolizar la Torah. Claro, porque purifica también. Y importante, este taller va a abarcar el simbolismo en la Torah. Es simbolizar o simbolizar a tatabe. Tremendo allá. Bueno, ¿qué más podemos encontrar aquí? Algún versículo más que se pueda agregar, y sería Isaías 55:1 para ver acerca del agua, el agua de la vida. Oye, comparar Yahshua profecía hoy purú y yeje, imagina, oye, cumplir más profecía de Isaías respecto al agua de Isaías 55:1. Apocalipsis 22:17, el mismo Mesías o siguiente de oñejina del agua que representa la Torah, ¿sí? Y el Espíritu Santo. Apocalipsis 22:17.
obviamente, de Ezequiel 47:1 a Zacarías 14:8 a Zacarías 13:1. Ya mi versículo viene esa peata. A ver, 7:39 a mañana guriti pregunta. Hacemos una mi allí maguri. Va, esa va allá la PTI versículo de la siendo que ya me hemos traído evidencia. Poco te para allá va la pe. O será y cope duda la venemos acá cuchupa. A ver, 7:39 vengo y le preguntaré. Aquí no dice que hay que bautizarse en su nombre para recibir el Espíritu Santo, hey. Como se encuentra en Hechos 2:38, hey. Se podría recibir el Espíritu Santo de dos formas, o ponando 7:39, ya le mina. Esta tema en hago bautismo la. ¿Cuánto hace que hablamos de eso? Años. Estamos yo cambiarla, oye, me en cuenta o topado escala evidencia o cambiarla, oye, rebautizar llegue en su forma correcta que en el nombre del Mesías. Tenemos evidencia de eso. Y estoy en un grupo donde estoy trabajando, enseñando también la bendita Torah, la bendita palabra, las instrucciones. Vea estudio ella, pues, hay pastores que ahora ellos confiesan y dicen que ya están bautizando en el nombre de Yahoshua HaMashiach. Otra vez, la congregación. O puita, Hashami, Orlando Rovia, y Oñe Mundian o Jotamande. Baja Equity, Tapichati, pastor, ¿verdad? Ni ese perati, la pea pechante hoy. Si vos tenés 30, 40, 50 miembros y empezás a enseñar estas cosas, acordate de que de ahí, si te queda 10, 15, aleluya. Hay que tú no ve ahí. Ok, oye, y Sambi Pacheta lo estamos que, oye, pregunta, oye, Kakushupai, porque no entendéis, no, es para todo eso. Entonces, ojo, lleguitas de Ojeca y las escuelas oro viajaisha. Y ese poco que se queda es el remanente. Así que ni belle ese perati. Vea pechante hoy, de 10, 1 o 2. A 10 personas de con 8 hojas, 2 putas. Casualidad, la puta para donde los 10 va. Bueno, entonces, a ver, hoy cuál sea cota pisa, 7:39 ya le mina. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Reina Valera. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Peaningo a eje pues tú me tu Espíritu Santo oreje. O recibita. Mamaba oyerovia y ejese. Katu ne inaitiku Espíritu Santo pues tú me tu pointe. O porque ja n inahuetei oye glorifica. Bueno, esto ya mañana vin me vaya a recobrar. Anilla ya ne vin anga llegué a perder alguna explicación. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, pues todavía no se había dado el Espíritu porque ya Joshua aún no había sido glorificado. 39. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. A ver, y de ir y la ñande ya lleva bautizana en el nombre de Yahoshua Hamashiach. Porque Hechos 2:38 pues sí, y ñande ya lleva bautizana en el nombre de Yahoshua Hamashiach, que todas ya recibir el Espíritu Santo. Pero por andu será y con dos formas entonces, porque apengo a eje y yarobian de anajese, allá recibimos el Espíritu Santo. Hoy cuando se de las dos formas para que tú ya recibí bautismo en el nombre de Yahoshua, si se puede recibir el Espíritu Santo o simplemente creyendo en el Mesías sin bautizarse en su nombre para los mismos de ella recibir el Espíritu Santo. Para hacerla entender, a peaco pregúntalo ya pues a contar pisa. Pues y aquí nos dice que hay que bautizarse en su nombre
para recibir el Espíritu Santo. Como se encuentra en Hechos 2:38. Hoy la Hechos 2:38 y bueno, y hay más. Tengo como, aparte de Hechos 2:38, Arecó Yeshami 8, 9 versículos más que demuestra que el bautismo es en el nombre del Mesías. 10 versículos tengo. Cualquier duda, cualquier consulta, venye comunicarme en Baiteta también la versículo. Bueno, entonces, para el problema a veces y para la niña entenderan para y a ver. 39. Esto dijo acerca del Espíritu que recibir los que creyeran en él, pero la confirmación de creer en el Mesías, no cañía vende lo mitad porque ya no, en la temática hebraica creer en el Mesías Yerovia Yashua Hamashiach oye Shakana oye Mungaraika oye Muñapumikana Jerabe. Eso confirmaba la fe en él. Ahí uno demostraba que ellos le aceptaban a él como el enviado, el Hijo, el Salvador. Pero aquel que decía que creía nomás, pero que no aceptaba el bautismo en su nombre, no estaba confirmando la fe en el Mesías, en el enviado del Padre. Así es que, a ver de ir allá la oye bautizar a Jerabe porque ya sabía eso, ¿verdad? Oye, vamos, y la confirman, hablan de fe, de Yerovia, es la añete jabe esa cara, ella, porque el bautismo también es, aparte de recibir el perdón total del pecado y el Espíritu Santo, el bautismo también señal de confirmación ya ya poa o aleñan de como circuncisión Colosenses 2, 11, 12 ya bautizado nos circuncidamos nosotros en la circuncisión del Mesías y aparte de eso también es una señal de testimonio ya es sacala ñande ya hay jujaja ya decidija ya llegó viajar Yahshua como el enviado del Todopoderoso, como el Hijo y enviado, como el Mashiach, como el Salvador. Le aceptamos como Rey de Reyes. Pero madre donde ante los testigos y ante los ángeles, por supuesto. Y así también señal de confirmación de la fe. Así es que y profundo el bautismo estamos está significando dice. Y habiendo explicado porque eso ya después obviamente ya venía para la discípulo cuera ven ya poner la o confirman la fe. Alguien me estaba preguntando ahí acerca del sacramento de la confirmación. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Porque si el bautismo era una forma de confirmar la fe, entonces ¿en qué queda el sacramento de la confirmación? Bueno, realmente PTI doctrina de esta religión católica, porque uno realmente confirma su fe en el Mesías cuando confiesa que cree en él, confiesa su nombre y confiesa que cree en él, se arrepiente de su pecado y se bautiza en su nombre. Vea la confirmación. No hay otra escena bíblica donde mejor y después con los hechos, guardando, cumpliendo los mandamientos, practicando los mandamientos como santo, ¿verdad? Permaneciendo fiel a la enseñanza del Mesías. Vea la ñandilla, ñande confirmación bíblicamente hablando allá. Entonces, pero si vamos a estar hablando como temática o vamos a estar hablando como doctrina de algunas doctrinas de iglesias, por ejemplo el sacramento, así o sí, ellos hacen eso porque ellos piensan que por medio del sacramento reciben el Espíritu Santo de la confirmación, pero la Biblia no te dice eso. La Biblia te dice que vos recibís el Espíritu Santo cuando te bautizás en el nombre de Yahushua HaMashiach, Hechos 2:38. Eso es demasiado claro. Ahí es, beben de ella por el tema. Beben de ella por confirmar la de fe, recibir el Espíritu Santo. Cuando vos te bautizas. Entonces, parte de la gente. Bueno, pero no podemos estar ahondando acá. Aparte que no me corresponde explicar eso porque no es mi área
no estoy en eso. Eh, Se explica hacer lo bíblico, ¿no? Pues y qué tal la no explica pan de los siete sacramentos y bucutas a nadie concordamos ahí están ya. Obviamente sus nombres son bíblicos, pero los hechos no lo son. Se para las AQPM, güey. Los siete sacramentos, algunos tienen nombre bíblico, por ejemplo, bautismo, allá. Eso es bíblico allá. Pero la primera comunión, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Y me dijeron ustedes la Santa Cena allá. Bueno, pero la forma que se hace, jape confirmación, donde ustedes dijeron que ahí reciben ustedes el Espíritu Santo por la imposición de la mano del obispo. Bueno, eso es donde también dice en la Escritura que muy para que aparte del bautismo ella pueda pedir rito aparte recibir el Espíritu Santo. O sea, hay muchas cosas que tejer allí. Por eso, pues, no pega porque la de humillar dentro de este programa, en esta sección. A lo mejor en privado, y que tú ya ya especifica, orden sagrado, hay que ver también porque bíblicamente los sacerdotes o los que servimos a los siervos tenemos que estar casados también, otro tema, y hay versículos bíblicos que demuestran eso. O sea, hay América tuya es esta ya confirman la algunos errores de los siete sacramentos. Eso dice los siete sacramentos de la Iglesia Católica. Aclara lo de que es de esa institución religiosa. No es de bíblico así para en general. Bueno. Yeshami Abe va el ya profundiza vende y bueno, esto es cuestión para allí ya pues en privado donde más cuestión de dogma y demás cosas ya. Eh, pero sí de ir de que los mismos de Catuya recibir el Espíritu Santo de esa forma. O sea, la única forma de recibir el Espíritu Santo es a través del bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach, pero no después de, porque no pega. Pues. Por ejemplo, en el catolicismo es imposible que eso ocurra porque el bautismo de niño, por ejemplo, no tenemos evidencias bíblicas del bautismo de niño. ¿Por qué? Por el significado del bautismo mismo allá. La mitad no entendéis miembro de perdón de todo pecado, digo. Al recibir en el Espíritu Santo, la mitad me pagan cuando ella era consciente. El niño no está en su estado inconsciente, estado de su inocencia. ¿De qué pecado pico se va a arrepentir? Por eso hay que entender el significado del bautismo. Entonces anulamos eso y optan de una sola forma de recibir el Espíritu Santo. Una sola forma que es en el nombre de bautizarse en el nombre de Yahushua HaMashiach según Hechos 2:38. A Pepe Palañane pregunta y Pepe mata la llamo poco porque no es bíblico, no me vas a poder dar, pues vos también y me vas a justificar según dogma, bueno, la mitad, no es bíblico, no existe, no hay. Y aparte el bautismo trinitario, ¿sabes? Fórmula trinitaria, que sabemos que eso fue una afirmación afirmación de la Iglesia Católica, que no afirma los primeros padres de la Iglesia Católica dije, y que antes de que fuera muy como regla, como fórmula bautismal, el bautismo trinitario, que ya existía un bautismo en el nombre del Mesías, y eso está confirmado en Hechos. Además me arecó 10 versículos bíblicos y que tú vas a sacar para cierto. Bueno, ya pues nada, ya según la vende, ahorita alguna cosa la que tú te comentas y no la vende comentarios, pero hablando hoy al año de programa ya tu mante, oye man, y yo topa la pete porque hemos llegado a gente a ver pues musical, o ya está y te veo entonces llega y ya lo está y nada, yo pega. Ay, el mundo bella ahí se amigo. Oye, más, pese yo topata, era muy de programa de la Ginaca, adorado hermano, que era yo de PIP de Benaguirú, Pastor Emilio Vázquez, coronel abogado departamento de Itapúa, Viveña de programa de la Ginaca, adorado, shalom, hasta mañana, bendiciones, Yahweh ta bendero vas a yo en el nombre de Yahshua HaMashiach, amén.